Esto es bien importante. Los puentes de disulfuro siempre se presentan por la asociación o unión de dos cisteínas, dos aminoácidos de tipo cisteína. Habíamos visto entonces el nivel primario, que se refiere a la identidad, cantidad y secuencia. Estamos recapitulando, ¿verdad, chicos? Siempre hacemos eso. La estructura primaria es qué aminoácidos están presentes, en qué cantidad están presentes y cuál es la secuencia de esos aminoácidos. Habíamos visto también la secuencia, ¿verdad? Cómo se determina la secuencia, empezando primero por el extremo del grupo carboxilo con una hidracina o luego con el extremo N-terminal y luego las secuencias internas según la reacción o degradación de Edman. Habíamos dicho que Edman tiene un límite, solo permite secuenciar entre 20, máximo 40 residuos. Hemos dicho que las proteínas son biopolímeros de alto peso molecular que tienen hasta más de 100, incluso 1000 residuos aminoácidos. Entonces, Edman tiene una limitación. Lo que se acude, ¿verdad? Les había dicho, era un tratamiento que puede ser o biología molecular, que no vamos a entrar en eso, o el método de degradación de Edman. Bueno, Edman, ya les había dicho, empieza a degradar, pero máximo hasta 20 o 40 residuos. ¿Qué pasa con el resto de la estructura proteica? Pues aquí se debe acudir a un tratamiento enzimático. Y se acude a usar enzimas muy específicas, que sean enzimas proteolíticas, de tipo endopeptidasas. Habíamos resaltado esto, ¿verdad? Las enzimas más utilizadas son la tripsina y la quimotripsina, que son de alta especificidad y que rompen los enlaces peptídicos siempre por el lado carboxílico. De esa manera se cuenta así con péptidos de cadenas más cortas, los cuales se pueden purificar por cromatografía de intercambio iónico o electroforesis y luego secuenciar esos péptidos más chiquititos según Edman. Y entonces toda esa información se introduce en un analizador de aminoácidos, un ordenador, una computadora, que va asociando como un rompecabezas hasta que nos da la secuencia completa de una proteína. Yo aquí les había dado un ejemplo cortito para que tengan una idea. Por ejemplo, cómo secuenciar un nonapéptido. Pues esto lo hace un ordenador con cientos hasta 1000 y más aminoácidos. De esa manera se conoce la secuencia de las proteínas más importantes, sobre todo para el ser humano. Obviamente lo que estoy diciendo toma muchísimo tiempo, ¿no? Habíamos dicho también que por qué es importante tanto trabajo determinar la secuencia, porque la secuencia está condicionada genéticamente. No es una secuencia al azar. Y entonces cualquier cambio que ocurre en la secuencia da lugar a patologías. Habíamos hablado de la anemia falciforme, en la que de los 574 aminoácidos que tiene la hemoglobina, solamente el cambio de un aminoácido en la que el ácido glutámico sea sustituido por valina, en la posición 6 de una de las cadenas da lugar a una hemoglobina anormal. Esta hemoglobina anormal deforma los eritrocitos de tal manera que no pueden circular como este eritrocito que tiene una forma de disco bicóncavo. ¿Recuerdan fisiología? Estos eritrocitos que tienen esa hemoglobina alterada o mutada, pues no pueden circular igual y empiezan a aglomerarse, se lisan, es decir, se rompen y producen anemia, disminuyendo incluso la expectativa de vida en años, de ciertos años en los pacientes. Habíamos hablado también luego, eso es en cuanto a la importancia de la estructura primaria. Habíamos hablado también de la estructura secundaria, que se refiere a diferentes orientaciones geométricas que adquieren la proteína. Es decir, esa larga cadena de aminoácidos empieza a doblarse sobre sí misma, dando lugar a diferentes conformaciones espaciales, como por ejemplo conformación tipo alfa hélice, que puede representarse ya sea como cintas o como tubos en algunos casos, ¿no? Que da lugar a, digamos, que abundan sobre todo en las proteínas globulares. La otra disposición espacial es el plegamiento beta, que puede ser de tipo paralelo o antiparalelo. Habíamos quedado ahí. Bueno, aparte entonces, estamos en la estructura secundaria, aparte de las alfa hélices que aparecen.
o los plegamientos beta, también hay otro tipo de estructura secundaria. Son los giros beta o bucles. Entonces, son un tipo de estructura secundaria. También se llaman giros inversos o vuelta en horquilla. Esto es importante, chicos, subrayen. Los giros beta o bucles son un tipo de estructura secundaria. También se llaman giros inversos, vuelta en horquilla. ¿Por qué digo que es importante? Cuando ustedes estén estudiando en bioquímica 2, parte del metabolismo y grupos y sitios de dominio de ciertas proteínas, van a leer que se encuentra a nivel por ejemplo, no sé, del dominio beta, donde se encuentra el giro inverso, o otros libros dirán la vuelta en horquilla. Entonces son sinónimos de este término de estructura secundaria. Se consideran sobre todo estructuras de conexión, subrayen, entre diferentes elementos de la estructura secundaria. Producen o facilitan, fíjense este dibujo, que si digamos, esta sería un plegamiento beta, ¿verdad? Porque se simboliza con flechas antiparalelo. Si este plegamiento beta, fíjense mi cursor, está yendo en este sentido, va a ser un giro de 180 grados para cambiar de dirección. A eso se refiere que permiten cambios de la cadena polipeptídica en 180 grados. Y más o menos son cortitos, entre 3 a 4 residuos aminoácidos, y además que estabiliza esto, pues puentes de hidrógeno. Ese sería un bucle o giro beta o vuelta en horquilla o giro inverso. Y si vemos esto en una estructura, por ejemplo, de una proteína, podemos ver, fíjense, lo que están en verde son las cadenas que estarían antiparalelas, ¿no? Las estructuras antiparalelas. Al fondo vemos las alfa hélices. Y uniendo, por ejemplo, estas dos alfa hélices que están en plomo, tenemos un giro beta. Aquí tenemos otro giro beta. Un giro beta, otro giro beta. Bueno, entonces esto forma parte, repito, de la estructura secundaria de una proteína. ¿Y qué función cumplen esos giros beta o bucles? Realmente participan en la formación de sitios de unión con ligandos. Por ejemplo, en el caso de las enzimas, el hecho de que garanticen, por ejemplo aquí, el hecho de que esto está yendo en este sentido, luego se dé la vuelta, o esta alfa hélice está yendo en este sentido y se dé la vuelta ahí, va a dar lugar a que aparezcan ciertos sitios importantes en la función de las proteínas. Así dan lugar a zonas de reconocimiento, por ejemplo, de anticuerpos en el caso de antígenos, o centros activos en el caso de las enzimas. Por este motivo, estos giros beta o bucles o vuelta en horquilla siempre se encuentran en la superficie de las proteínas, porque, repito, son zonas de reconocimiento de otras moléculas y participan en la interacción entre proteínas y otras moléculas. Eso en cuanto a la estructura secundaria. Seguimos todavía en el nivel secundario, ya estamos entrando al nivel terciario. Y surgen dos conceptos importantes, los motivos y los dominios de la estructura proteica. A ver, estamos queriendo describir por ejemplo, esta estructura, que solo de observar vemos un grado de complejidad, ¿verdad? Y entonces, para poder entender la funcionalidad de estas proteínas, es que se describe todo esto, giros en bucle, cadenas en alfa hélice, etc. Y entonces, para describir esto, pues al describir esto surgen otros conceptos, que son los motivos y los dominios. Por ejemplo, motivos ya los llamaríamos supersecundarios. Son plegamientos, fíjense, plegamientos especiales que se han observado en importantes proteínas. Por ejemplo, este sería un motivo, fíjense, cadena alfa hélice que se unen de esta manera. O bien, fíjense en este caso, alfa hélice, beta, mejor, fíjense mi cursor, beta, alfa hélice, beta. O esto que le han llamado serpenteo beta, que aparece sobre todo van a ver ustedes en los receptores de la insulina, etcétera, al año. Plegamiento beta, fíjense mi cursor, plegamiento beta, bucle. Plegamiento beta, antiparalelo, bucle.
plegamiento beta, antiparalelo con este, bucle, plegamiento beta, antiparalelo, bucle y así. Este otro que se le ha llamado tonel o barrel, ¿verdad? Que serían betas paralelos, cadenas beta paralelas. O esto que le han llamado muy caprichosamente una llave griega, sería plegamiento beta, que se une con un bucle con el plegamiento beta que está más lejos. A su vez, plegamiento beta antiparalelo de este que se une con un bucle con un otro plegamiento beta. Entonces son estructuras, algunos motivos se llama, que va a dar lugar a que aquí se unan ciertas moléculas o ciertas u otras proteínas. Por tanto, podemos decir, ¿verdad?, que los motivos son patrones estructurales cortos. Vemos cortito esto aumente. Los motivos son patrones estructurales cortitos. Un motivo puede estar formado por dos zonas con estructura, por ejemplo, alfa hélice, unidas por un plegamiento beta, y así como estamos indicando acá. Si yo les muestro esta estructura, ustedes me dirán qué es esto. Este es un bucle u horquilla, este es un plegamiento beta, respecto a este es antiparalelo y así. Eso es un motivo. ¿Qué cosa es un motivo? Para no perdernos, son patrones estructurales cortos, que es un dominio. Un dominio es una región que se diferencia de la estructura, ya entrando casi a la estructura terciaria. Actúan como unidades autónomas, sobre todo actúan como unidades de función. Por ejemplo, si vemos esta estructura de esta proteína, vemos esta estructura, fíjense, que reconocemos aquí, fíjense, plegamientos beta, alfa, hélices, bucles, bucle, plegamientos beta, bucles, y hay unas partes que se diferencian, que como si se separarían un poco de la proteína. Eso se denomina un dominio. Por eso se dice es una región diferenciada. Actúan como casi unidades autónomas, son unidades de función. Al año ustedes van a ver, por ejemplo, el dominio de la proteína G que cataliza la cascada de reacciones, entonces tienen que saber que es un dominio. Fíjense la figura, recuérdense, es una región diferenciada dentro de la estructura de una proteína. Actúan como unidades autónomas. En realidad son unidades de función, es decir, que tal vez la función de toda esta proteína estaría en esta zona, en un dominio. Un dominio puede estar formado, fíjense, por varios motivos. Entonces los motivos están subordinados al dominio. Un dominio puede estar formado por varios motivos, pero no un motivo por varios dominios, ¿no? Esto es bien importante. Un dominio puede estar formado por varios motivos. O sea, si este es un dominio, aquí puedo encontrar varios motivos. Por ejemplo, plegamiento beta, bucle, plegamiento beta. Este puede ser un motivo. Y todo esto es un dominio. Fíjense que hablar de esto, que si el dominio, que si el plegamiento beta, pues es importantísimo porque la comprensión de los motivos y dominios es fundamental para comprender esta relación entre la estructura y la función, e incluso en la evolución, porque a medida que va pasando, digamos, los años, hay ciertos cambios que ocurren a nivel de las proteínas. Puede ser por mutación o simplemente por, digamos, cambios, ¿no? Digamos, a nivel genético, que da lugar a ciertas variaciones en las proteínas que pueden ser buenas o pueden ser patológicas. Pero entonces la comprensión de los motivos y dominios es fundamental para comprender la estructura de las proteínas. Por ejemplo, si decimos una proteína, si esta fuera una enzima, diríamos, ¿dónde está el sitio activo? El sitio activo de esta enzima. Pues el sitio activo está en el dominio alfa o estará en el dominio beta. Me estoy refiriendo ya cuando vean metabolismo. Entonces, un dominio es una región diferenciada. Dentro de una estructura terciaria, ya entrando a una estructura terciaria, ¿no? Actúan como unidades autónomas. Fíjense que la cadena se ha plegado casi independientemente. Y eso constituyen, ¿qué cosa? Unidades de función. Puede ser, repito, el sitio activo, la unión con un factor de crecimiento, la unión con un anticuerpo, si este fuera un antígeno, etc. ¿Por qué son tan importantes los dominios? ¿Qué función cumplen?
a menudo realizan funciones específicas, medio separadas de la proteína. Así, un dominio enlaza un pequeño ligando. Vamos a hablar esto de ligandos en el siguiente capítulo. Puede atravesar la membrana plasmática formando proteínas transmembranas. ¿Recuerdan cuando vimos membranas biológicas? En el capítulo de lípidos existen proteínas transmembrana, es decir, atraviesan toda la membrana plasmática. Puede contener un sitio catalítico en el caso de las enzimas. Puede enlazar al ADN para factores de transcripciones, todavía no hemos visto. Provee una superficie para enlazar específicamente a otra proteína. Es decir, son unidades de función. Pueden cumplir todas estas funciones. Y si recordamos, todo esto está hablando de las principales funciones de las proteínas. O sea, la función de las proteínas estaría, digamos, operacionalizada por los dominios que poseen las proteínas. Las proteínas funcionan en cuanto tienen dominios. Es decir, son unidades de función relativamente con cierta autonomía respecto al resto de la proteína. Ustedes dirán, si este es el dominio y cumple una función, ¿qué hace todo esto? Pues todo esto favorece o le da, como quien dice, el ensamblaje para que esto tenga esta forma. O sea, todo es importante en esta estructura. Por acá puede estar el extremo N-terminal, por allí el extremo C-terminal, pero esto se ha ensamblado de esta manera y ahora sí tiene una función determinada. Con esto hemos acabado el nivel secundario. Pasemos al nivel terciario. El nivel terciario se refiere a la completa estructura tridimensional de la proteína. Recuerden, hemos visto primero el nivel primario como una larga cadena de aminoácidos. Esa cadena de aminoácidos se retuerce, podríamos usar ese término, sobre sí misma formando una alfa hélice o un plegamiento beta o unos bucles y luego eso vuelve, voy a usar la palabra, retorcerse nuevamente hasta dar finalmente la completa estructura tridimensional de la proteína, subrayen. Y resulta en consecuencia de las relaciones estéricas, es decir, del plegamiento de residuos que están distanciados. Es decir, digamos, estarán lejos, se van a asociar mediante puentes de hidrógeno o atracciones de Van der Waals. Se crean así estructuras tridimensionales que digamos, adecuadas para la interacción con otras moléculas. Por ejemplo, esto ya sería la estructura terciaria. Si, digamos, aquí vemos una puntita y no veo la otra puntita, aquí está la otra puntita. Si esto lo jalaríamos, sería el nivel primario. Ese se va a empezar a formar una alfa hélice o un plegamiento beta y al final acaba por, vamos a usar la palabra, retorcerse sobre sí misma hasta formar el nivel terciario, que es la completa estructura tridimensional de la proteína, donde aquí va a estar sus unidades de función, si tiene sitios activos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esta es la representación de una enzima, la piruvatoquinasa, que ustedes van a estudiar al año. Según el tipo de plegamiento, recuerdan desde un inicio hemos visto que las proteínas se clasifican según su estructura terciaria, recuerdan, se clasifican en proteínas fibrosas y en proteínas globulares. Entonces, según el tipo de plegamiento y según su estructura terciaria, las proteínas se clasifican en proteínas fibrosas y proteínas globulares. El hecho de que haya proteínas fibrosas que son alargadas, que vamos a ver esto por separado en el siguiente capítulo, estas proteínas fibrosas alargadas, por lo general, fíjense los colores, resultan de la asociación de 2 a 3 cadenas polipeptídicas, fibrosas aquí mejor, resultan de la asociación entre 2 o 3 cadenas polipeptídicas, lo que les confiere alta resistencia y función estructural. Alta resistencia y función estructural. En cambio, las proteínas globulares, que hemos visto, ¿verdad?, cuando hemos, en anteriores diapositivas, como su nombre dice, tiene una forma casi esférica. Esta es alargada,
Esta es una forma casi esférica, que se caracteriza, recuerda, porque en el interior hay aminoácidos hidrofóbicos, pero en el exterior están aminoácidos hidrofílicos. Y que también aparecen, ¿qué cosa? Aquí aparecen motivos, aparecen dominios. Aquí no hay eso. Aquí aparecen, pongan ahí las proteínas globulares, poseen motivos y dominios que les permite interactuar con otras moléculas. Repito, poseen motivos y dominios que les permite interactuar con otras proteínas denominadas, con otras moléculas que les permite interactuar con otras moléculas denominadas ligandos, que les permite interactuar con otras moléculas denominadas ligandos. Pues aquí por eso vemos, fíjense, aquí hay un motivo. Puede ser que todo esto sea un dominio. Y por eso es que la forma regula la función biológica. Está aumentado, aumenten, chicos. Su forma o su estructura tridimensional está ayudando o condicionando también la función biológica. Estas tienen una función biológica, estas tienen otra función biológica. Ahora, hemos dicho que según el nivel terciario, las proteínas pueden ser fibrosas o esféricas o globulares. ¿Y cómo podemos saber eso? Hemos dicho, ¿verdad?, que no se pueden ver. Nadie puede ver moléculas ni con un microscopio electrónico. Sí podría verse, digamos, hasta cierto punto, ¿no? Pero no podemos ver si es redondita o es alargada. Pues se utilizan procedimientos físico-químicos. Por ejemplo, mediante el índice o razón de disimetría. Alguna vez tal vez han hecho la viscosidad en fisicoquímica, no sé. Pues lo que se acude a este concepto, el coeficiente friccional, F. Les he aumentado esto para que no sea tan abstracto. F, o coeficiente friccional, depende de la masa, depende de la viscosidad y de la forma de la molécula, de su forma. A su vez, F, o coeficiente friccional, es igual a 6 pi nr. Pi, saben, 3,1416. N es viscosidad y R es el radio. No pretendo que me aprendan de memoria esto, pero es para que ustedes, fíjense, si yo les digo a ustedes, las proteínas son fibrosas globulares, pero no la puedo ver, y de cómo sabe que son esféricas, de cómo sabe que existen fibrosas, de cómo sabemos eso. Aplicando, repito, procedimientos físico-químicos. Por ejemplo, usamos la relación de razón de disimetría, F sobre F sub 0, donde F es el coeficiente de fricción que corresponde a una molécula cualquiera, forma real. Y F sub 0 es el coeficiente de fricción de una molécula en la que la catalogamos como esférica perfecta. Para eso se usa un patrón, por ejemplo, la enolasa, no importa. Y si sacamos la razón entre la proteína cuya forma quiero saber, dividido entre la proteína en comparación con la proteína que ya sé que es esférica, y por ejemplo, hago que no sé si han hecho alguna vez la práctica de viscosidad, ¿verdad? Si ustedes tienen una superficie, la inclinan y dejan caer un líquido, el líquido de menor viscosidad va a ser el que más rápido va a desplazarse, por ejemplo, el agua. Y un líquido de mayor viscosidad, por ejemplo, una gota de aceite, se desplazará más lentamente. Eso es en cuanto a la viscosidad, pero el coeficiente friccional nos habla también de la forma. Entonces, si tomamos como referencia una proteína que sabemos que es esférica por difracción de rayos X, etcétera, y comparamos con el coeficiente friccional de una proteína cuya forma no sabemos, si esta relación es 1, decimos, esa molécula nueva es esférica. Pero si la razón es mayor a 1, decimos, esa molécula es alargada. Entonces debe ser fibrosa. Es una manera de nada más salir, chicos, de la curiosidad y de cómo yo sé que es esférica y de cómo sé que es fibrosa. Bueno, hemos dicho entonces que se clasifican en proteínas fibrosas y globulares. Hablemos un poquito de las fibrosas. Esto vamos a ver mejor en el siguiente capítulo. Estas cadenas generalmente están en forma helicoidal, ¿no?, o laminar, y se forman siempre conjuntos policatenarios con muchas cadenas.
Un ejemplo típico y que lo vamos a estudiar, repito, el siguiente capítulo es el colágeno, que se caracteriza, fíjense, los 3 colores por una cadena, por una hélice triple. Una hélice triple como una soga, ¿verdad? Todos han ido a ver alguna vez una soga. Hay sogas de A2, ¿no? Imagínense que sea de A3. Las sogas son sumamente resistentes. Entonces, pues por esa razón, las proteínas fibrosas suministran un soporte estructural a las células y a los tejidos. Las proteínas fibrosas son exclusivamente, diríamos, o por lo general, soporte estructural. Cumplen funciones estructurales. Tenemos el colágeno, pero no es lo único. El colágeno que está en el tejido conectivo, la alfa-queratina, que está en nuestros cabellos, en la lana de los animales. Son proteínas muy resistentes y elásticas. Vamos a ver con más profundidad, repito, el siguiente capítulo. Proteínas globulares. La conformación preferencial, esta forma que aparece, ¿verdad? Medio tortuosa, medio que parece al azar, pues no es al azar. Repito, esta forma está condicionada genéticamente y representa la conformación de menor energía, es decir, la más estable. Desde físico-química ustedes saben, ¿verdad?, que todo tiende a la estabilidad, química orgánica también. Entonces, esta forma que adquiere, una vez que se ha sintetizado, vamos a ver en otros capítulos cómo se sintetizan las proteínas, salen del ribosoma y al atravesar el aparato de Golgi empiezan a tomar su forma. Por ejemplo, se va a formar esta forma, pero no es al azar. Está condicionado según la secuencia también, cómo se va a asociar. Ahora, así como se ha formado, va a cumplir su función. Por ejemplo, esta es la estructura terciaria de la lisocima, que es una enzima hidrolítica que la encontramos en la clara del huevo, ¿no? Representa la estructura estable con una función determinada, que se caracteriza, si observamos un poco más profundamente, en la zona interna de esta estructura estarán localizados residuos aminoácidos apolares, asociados por atracciones hidrofóbicas, y en la zona externa estarán residuos aminoácidos. Cuando digo residuos, ya hemos aclarado a qué se refiere eso, ¿no? Residuos aminoácidos polares o con carga positiva o negativa. Entonces, obviamente, no cumple función estructural. Estas proteínas cumplen otra función, que es la de ligar o atraer o unir, mejor, unir ligandos. Vamos a ver eso en el siguiente capítulo. Las proteínas globulares unen ligandos. Los ligandos son moléculas u otras proteínas incluso. ¿Cómo estabilizan? ¿Cuáles son las fuerzas que estabilizan estas estructuras terciarias? Existen 2 grandes grupos de fuerzas estabilizadoras. Una, aquellas que son de tipo covalente, por ejemplo, formación de puentes disulfuro. Estos son uniones covalentes. Fíjense siempre entre 2 cisteínas. Un caso típico de estos es la insulina, que ya hemos hablado, ¿verdad?, de esta hormona, que está formada por 2 subunidades, una de 21 aminoácidos y la otra de 30 aminoácidos. Estas 2 cadenas se asocian mediante puentes de disulfuro. Siempre, repito, por la asociación de 2 cisteínas, fíjense, 2 cisteínas. Si nosotros representamos, obviamente este es el nivel primario que estamos viendo. Cuando esto se retuerce, tenemos la estructura de la insulina con 2 alfa hélices, ¿verdad? Y que tienen sus bucles correspondientes. Los puentes de disulfuro. 2 pueden ser, esas son interacciones covalentes, los puentes disulfuro. Interacciones no covalentes, que ya sabemos y hemos repetido y recordado este primer capítulo, que pueden ser, 1, fuerzas de atracción electrostática entre cadenas laterales, por ejemplo, de grupos que estén ionizados. Por ejemplo, una lisina con carga positiva y un ácido glutámico, donde su carboxilo esté como carboxilato con carga negativa. Entonces, carga negativa y positiva se atraen. Sería un puente salino, ¿no? O una atracción electrostática. También puede ser puentes de hidrógeno. Por ejemplo,
en las regiones helicoidales de una proteína, es una partecita que lo he ampliado. Podemos ver, por ejemplo, la atracción, fíjense, del grupo carbonilo de un enlace peptídico con el grupo amino de otro enlace peptídico o de una lisina, por ejemplo. Entonces puede haber puentes de hidrógeno, fíjense, puentes de hidrógeno, ¿no? Puentes de hidrógeno. O podrían ser interacciones hidrofóbicas entre cadenas apolares, como aminoácidos apolares, como valina, leucina, alanina. Fíjense qué tipo de atracción sería hidrofóbica o de Van der Waals, o entre anillos de una fenilalanina, por ejemplo. Y todo esto, que serían interacciones hidrofóbicas. Y todo esto lo unimos, por ejemplo, sería una proteína, la estructura terciaria de una proteína, donde observamos, fíjense, las mismas figuras que les he mostrado antes, yo he ido sacándole fotos y he ido recortando para explicar. Ahora lo vemos en conjunto. ¿Serían qué? Atracciones hidrofóbicas, que serían aquí puentes salinos. Aquí que serían atracciones, por puentes de hidrógeno. Aquí que tenemos puentes de disulfuro. Bueno, estoy traduciendo porque está en inglés. Puentes salinos, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas. Y esto que sería, bueno, está clarito aquí, ¿no? Puentes de disulfuro. Eso en cuanto a la estructura terciaria. Veamos la estructura cuaternaria. Hemos dicho que no todas las proteínas tienen este nivel. Todas tienen hasta el nivel terciario, solo algunas muy especializadas tienen hasta el nivel cuaternario. ¿Y qué se refiere al nivel cuaternario? Pues se refiere al agregado de más de una cadena polipeptídica, formando, por tanto, proteínas multiméricas. O sea, las proteínas multiméricas son aquellas que tienen estructura cuaternaria. Las cadenas individuales las llamamos subunidades y podrían ser iguales o podrían ser diferentes. Si son iguales se llaman homomultímeros y si son distintas se llaman heteromultímeros. Por ejemplo, esta es la hemoglobina, que es una proteína con estructura cuaternaria de tipo heteromultímeral, porque tenemos diferentes, 2 azules y 2 rojas. Están formados por 4 subunidades. Cada una, hemos dicho, ¿verdad?, que resultan de la asociación, en este caso serían de 4 cadenas polipeptídicas. Cada cadena polipeptídica se denomina subunidad. Subrayen. En este caso observamos 4 subunidades. Entonces es la asociación de 4 subunidades. Alfa 1, alfa 2 en rojo y beta 1, beta 2 en azul. Vamos a estudiar la hemoglobina en el siguiente capítulo. Y los que vemos aquí en verde, fíjense que lo he encerrado con círculos amarillos, son los grupos prostéticos o grupos hemo. Esta sería una proteína conjugada, ¿verdad? Las proteínas conjugadas tienen, aparte de aminoácidos, grupos prostéticos que son no peptídicos. Tienen grupos prostéticos llamados grupos hemo. Bueno, pues este es un ejemplo de una estructura cuaternaria. En consecuencia, es una proteína multimérica que tiene más de una subunidad. En este caso, 4 subunidades. La estructura cuaternaria es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Si una proteína tiene estructura cuaternaria, significa que no es lo mismo que sea, ¿verdad?, una de estas a que estén unidas 4 subunidades. Eso nos da lugar a que existe mayor estructura funcional, es decir, pueden cumplir funciones mucho más profundas, diríamos, más complejas. Si una proteína tiene estructura cuaternaria, indica que tiene almacenamiento de mayor información estructural. Algunas funciones importantes de las proteínas que tienen estructura cuaternaria son estas. La regulación de la actividad de esa proteína, dando lugar a estados asociados y disociados. Por ejemplo, cuando se fosforilan, serían asociados, y cuando se desfosforilan, serían disociados. Fosforilados pueden tener una acción, desfosforilados tienen otra acción. Por eso actúan en la regulación de la actividad de una proteína. Entonces, la estructura terciaria está relacionada con la regulación de la actividad de las proteínas.
Otro efecto importante es el efecto de la cooperatividad. No puedo ponerme a hablar de esto. Esto es un tema en enzimología que vamos a ver más adelante, pero no puedo dejar de mencionar. La estructura cuaternaria está relacionada con la cooperatividad, un concepto y función relativamente complejo que vamos a ver más adelante. Entonces, la estructura cuaternaria está relacionada con la regulación de la actividad. Sáquenle una flecha ahí y sáquenle otra flecha con la cooperatividad, pero no solo eso. También una consecuencia importante de la estructura cuaternaria es que aparecen formas híbridas de una proteína. Esas formas híbridas se llaman oligómeros híbridos, que van a estudiar en bioquímica 2 a profundidad y en bioquímica clínica. Entonces, la estructura cuaternaria da lugar a formas híbridas. A ver, piensen, es lógico, si se unen más de dos o más subunidades, pues puede formar o no híbridos, y puede dar lugar a híbridos. Oligómeros híbridos se forman cuando las distintas subunidades se asocian en diferente proporción. Los oligómeros híbridos cumplen la misma función, pero están presentes en tejidos diferentes o deben estar en compartimentos celulares diferentes. La diferente composición, es decir, un oligómero híbrido. ¿Qué significa híbrido, chicos? Pues mezcla, ¿no? La diferente composición de un oligómero híbrido en los diferentes tejidos se debe a que se adaptan a estos tejidos y esto adquiere importancia clínica y muy grande. Se dice que los oligómeros híbridos tienen igual actividad, subrayen eso, pero en distinto grado en los tejidos donde estén presentes. Igual actividad, pero en diferente grado, en diferentes tejidos. Se observa sobre todo en las enzimas. Y estos oligómeros híbridos se denominan isoenzimas. Oligómero híbrido, subrayen, saque una flecha, se denomina isoenzimas, en el caso de enzimas, ¿no? Y les pongo un ejemplo, digamos, el más común, la enzima lactato deshidrogenasa. Esta enzima, ustedes la van a estudiar al año cuando estén viendo la glicólisis, cataliza esta reacción. Aumenten esto, no tienen, chicos. La lactato deshidrogenasa, saquen una flecha ahí, cataliza esta reacción. Piruvato, ¿no? Transforma, digamos, el piruvato en realidad sería el ácido alfa-cetopropanoico, no importa eso ahorita. El piruvato, en presencia del NAD reducido, la lactato deshidrogenasa va a hacer que el piruvato se reduzca hasta lactato. De piruvato a lactato. Esta enzima cataliza esta reacción. ¿A qué me voy? Que esta enzima cataliza esta reacción, ya sea que se encuentre en el corazón o se encuentre en el hígado. Cataliza lo mismo, pero tiene diferente composición porque se ha adaptado al tejido donde está presente. Así tenemos de la lactato deshidrogenasa, tenemos LDH, o sea, lactato deshidrogenasa H4. Lactato deshidrogenasa H3L, H2L2, HL3 y L4. ¿Qué significa H? Que es L, H de heart, de corazón, y L de hígado, liver, ¿no? Liver, hígado. Pues se mantienen las letras en inglés, chicos, por respeto. Ellos ya está en los insertos clínicos, siempre está como H y como L. H de heart, corazón, repito, y liver, que es hígado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, LDH H4, ¿qué significa? Que abunda en el corazón. LDH H3L también en el corazón, pero también puede estar en el hígado. LDH2 está tanto en el corazón como en el hígado. LDH HL4 estará más en el hígado que en el corazón, pero también está. Y el LDH L4 estará solamente en el hígado. Y entonces, cuando se sospecha, por ejemplo, de un infarto de miocardio, solo del corazón, se investiga la presencia de la LDH-H4 por electroforesis en clínico. O de alguna patología relacionada con el hígado, será la LDH-L4, que como tienen diferente composición, digamos, aminoacídica, pero catalizan lo mismo, pues se los puede separar por electroforesis. Entonces, esa es la importancia, por ejemplo, de conocer la estructura cuaternaria. En el caso de las enzimas, se llaman isoenzimas. Se forman oligómeros híbridos. ¿Qué es una isoenzima?
Son oligómeros híbridos presentes en las enzimas, que cumplen o catalizan la misma reacción, pero en diferente grado y en diferentes tejidos. Entonces, la LDH, esta enzima tiene 5 isoenzimas. Esta actúa más en el hígado, la que estoy haciendo con mi cursor, y la LDH-H4 pues está más presente en el corazón. ¿Qué quiero decir? Cuando hay un infarto, cuando hay daño a nivel del corazón, se libera hacia la sangre esta enzima. Y entonces se detecta. Si sube esto, significa que hay un infarto o daños hepáticos de este tipo, ¿no? Bueno, vamos a quedar acá, chicos. Esta parte ya forma parte, nos va a ayudar muchísimo en prácticas. La desnaturalización de las proteínas. Vamos a quedar acá. ¿Alguna pregunta, chicos? Un cachito, un cachito. Sí, dime quién. Silvia, dime. Doctora, buen día. Buen En la día. última diapositiva que usted mostró, los números, el LDH, el H4, los números, el 4, el 3, el 2, ¿son Es las que estructuras, doctora? no, buena pregunta. Es que LDH tiene 4 isoenzimas, o sea, es un tetrámero. Buena pregunta. LDH es, aquí pongan, LDH es un tetrámero. ¿Qué significa tetrámero? Que tiene 4 subunidades. Es un tetrámero, tiene 4 subunidades. Entonces, en este caso, LDH tiene 4 subunidades iguales de tipo H. Cuando digo H o L son secuencias de aminoácidos. Cuando digo H3L tiene 3 de H y 1 de L, de secuencias de cadenas peptídicas. Y esta tiene más del tipo que está presente en el hígado, que se llama, digamos, subunidad L. Entonces, para que esto quede claro, 4, 3, 2, 1, es que la deshidrogenasa es un tetrámero. Igual que la mioglobina. ¿Qué quiero decir con tetrámero? Que está formado por la unión de 4 subunidades. La hemoglobina también es un tetrámero. Y por eso, fíjense, alfa 1, alfa 2, B1, B2. En el caso de la lactato deshidrogenasa también tiene 4 subunidades. ¿Está claro? Sí, doctora, muchas gracias. Esa era mi consulta y mi duda. Ya está, muy bien. Listo, entonces vamos a quedar acá. Permítame, voy a anotar. No sé, porque luego me olvido. Ya. Grupo 3, 10, 10, 23, 6. Ya, chicos, ¿alguna otra pregunta? Esto de las isoenzimas, eso ustedes van a entender mucho mejor al año, sí, también con la doctora Yáñez, y sobre todo en clínico. Por ejemplo, si se desea, como les había dicho, un infarto de miocardio, la lactato deshidrogenasa sube y se puede detectar tal cual, pero para ser más específico se hace electroforesis buscando a la LDH4, que tiene más la composición de esta lactato deshidrogenasa que está en el corazón. Pero toditas estas catalizan esta misma reacción. Su composición en aminoácidos se debe a que se adapta en los tejidos donde están presentes. Sobre todo abundan por eso en el corazón y en el hígado. Cuando hay daño del hígado, se libera la LDH4, L4. Cuando hay daño en el corazón, se libera más la LDH, H4 a la sangre y eso se detecta como un marcador de infarto, por ejemplo, junto con otros, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, chicos, quedamos ahí. Mañana tenemos nuestra clase. Si hubiera dudas, preguntan nomás, chicos. Estudien, vayan repasando. Hasta luego, cuídense.